Detente. Detente ahora mismo y escucha esto. Lo que voy a decirte en los próximos minutos va a destruir todo lo que te enseñaron sobre Dios y el dinero. Y si eres de los que creen que ser cristiano significa ser pobre, mejor siéntate porque esto te va a doler. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios hizo a Salomón el hombre más rico de la historia, mientras Juan el Bautista comía langostas en el desierto? ¿Por qué el mismo Dios que le dio a uno palacios de oro, le dio al otro un camello de vestidura? La respuesta a esta pregunta va a cambiar tu vida financiera para siempre. Mira, la iglesia moderna te vendió una mentira. Una mentira tan grande, tan profunda, tan arraigada en tu mente que probablemente ahora mismo estás sintiendo resistencia a lo que estoy diciendo. Esa mentira es que Dios prefiere a los pobres, que la pobreza es santa, que el dinero es sucio. Y hoy, aquí, ahora, vamos a destruir esa mentira con la propia palabra de Dios. Empecemos con Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 13, Dios literalmente le dice, «Y también te he dado las cosas que no pediste, tanto riquezas como gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días». ¿Escuchaste eso? Dios le dio riquezas que ni siquiera pidió. Dios tomó la iniciativa de hacerlo rico. Dios decidió, por su propia voluntad, convertirlo en el Jeff Bezos de la antigüedad. ¿Sabes cuánto valía la fortuna de Salomón en dinero de hoy? Los historiadores calculan que su ingreso anual era de 666 talentos de oro. Esos son aproximadamente 25 toneladas de oro al año. Al precio actual del oro, estamos hablando de más de $1,000 millones anuales, solo en ingresos, sin contar propiedades, sin contar los 40,000 establos de caballos, sin contar el marfil, las piedras preciosas, la flota naval. Salomón hacía que Elon Musk pareciera clase media. Y aquí viene lo que te va a volar la mente. Dios no solo le dio esa riqueza, Dios se la dio como señal de bendición, como evidencia de su favor, como demostración de su gloria. Cuando la reina de Saba visitó a Salomón y vio su riqueza, ¿sabes qué dijo? Segunda de Crónicas 9:8. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono, como rey para Jehová tu Dios. Ella no dijo, qué lástima que eres rico, eso debe alejarte de Dios. No, ella dijo, tu riqueza es evidencia de que Dios te ama. ¿Estás captando esto? La riqueza de Salomón no era a pesar de Dios, era por causa de Dios. No era un obstáculo para su espiritualidad, era una manifestación de ella. Pero espera, porque ahora viene Juan el Bautista, el hombre que Jesús mismo dijo que era el mayor nacido de mujer, el hombre que preparó el camino del Mesías. Y este hombre vivía en el desierto, comía langostas y miel silvestre y usaba ropa de pelo de camello. El contraste no podría ser más brutal. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Dios es bipolar? ¿Esquizofrénico? ¿O hay algo más profundo que la religión moderna no quiere que entiendas? La respuesta está en el propósito. Escucha bien esto porque es crucial. Dios no tiene un problema con el dinero. Dios tiene un problema con el propósito. Salomón necesitaba riqueza para construir el templo más glorioso que el mundo había visto, para hacer de Israel una nación que atrajera a todos los pueblos de la tierra, para demostrar la gloria y majestad de Dios en términos que el mundo antiguo entendiera: poder, riqueza, sabiduría. Juan el Bautista tenía un propósito diferente. Él era la voz que clamaba en el desierto. Su mensaje era de arrepentimiento, de preparación, de regreso a lo esencial. Su pobreza no era porque Dios lo odiara, era porque su mensaje requería esa estética. Era un profeta en la tradición de Elías, su austeridad era su mensaje. Pero ¿sabes qué es lo más impactante de todo esto? Que ambos, tanto Salomón como Juan, cumplieron perfectamente la voluntad de Dios. Ambos fueron bendecidos, ambos fueron usados poderosamente, ambos están en el salón de la fama de la fe, uno con palacios de oro, otro con langostas del desierto. Y aquí es donde tu mente religiosa se quiebra, porque te enseñaron que solo hay una forma de servir a Dios, siendo pobre. Te enseñaron que el dinero aleja de Dios, te enseñaron que los ricos no entran al cielo, pero la Biblia muestra algo completamente diferente. Abraham era millonario, Isaac era millonario, Jacob era millonario, José llegó a ser millonario, David era millonario, Salomón era billonario, lo perdió todo y Dios le devolvió el doble, haciéndolo más millonario aún. Daniel era primer ministro del imperio más poderoso del mundo. Nehemías era copero del rey, una posición de extrema riqueza y poder. José de Arimatea, quien dio su tumba para Jesús, era un hombre rico. Lidia,
la primera convertida en Europa, era una empresaria exitosa de púrpura. ¿Estás viendo el patrón? Dios usa tanto a ricos como a pobres. Dios bendice tanto con abundancia como con simplicidad. Dios no está limitado por tu cuenta bancaria, ni para más ni para menos. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué entonces la iglesia moderna predica que la pobreza es santa? ¿Por qué te hacen sentir culpable por querer prosperar? ¿Por qué te dicen que está mal orar por bendición financiera? La respuesta es control. Una congregación pobre es una congregación dependiente. Una congregación que cree que la pobreza es santa nunca cuestionará por qué el pastor pide ofrendas constantemente. Una congregación que tiene miedo al dinero nunca desarrollará el poder económico para cambiar su comunidad. Piénsalo. Si realmente la pobreza fuera santa, ¿por qué las iglesias necesitan dinero para funcionar? Si realmente el dinero fuera malo, ¿por qué Dios estableció el diezmo? Si realmente Dios odiaba la prosperidad, ¿por qué prometió bendecir el trabajo de nuestras manos? Deuteronomio 8:18, escúchalo bien. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Escuchaste? Dios te da poder para hacer riquezas. No dice, Dios te da poder para ser pobre. No dice, Dios te da poder para apenas sobrevivir. Dice poder para hacer riquezas. ¿Y para qué? Para confirmar su pacto, para establecer su reino, para bendecir a las naciones. Tu prosperidad no es para tu ego, es para el propósito de Dios, pero sigue siendo prosperidad. Ahora, déjame destruir otro mito. Jesús no era pobre. Sé que esto va a hacer que muchos se atraganten, pero es la verdad bíblica. Jesús tenía un tesorero. ¿Para qué necesitas un tesorero si no tienes dinero? Judas manejaba la bolsa del dinero porque había dinero que manejar. Cuando Jesús murió, los soldados romanos se rifaron su túnica porque era valiosa. Era una túnica sin costura, el Gucci de la época. Jesús fue soportado financieramente por mujeres ricas como Juana, la esposa de Chuza, el administrador de Herodes. Lucas 8:3 dice que estas mujeres le servían de sus bienes. Jesús no rechazó su dinero, no les dijo, no, soy demasiado santo para aceptar su prosperidad. Lo recibió y lo usó para el ministerio. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, los discípulos calcularon que necesitarían 200 denarios para comprar comida. Un denario era el salario de un día. Estaban hablando de más de medio año de salario, y lo consideraron como una opción viable, lo que significa que tenían acceso a esa cantidad de dinero. Pero ¿qué hay de cuando Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos? Ahí está el verso favorito de los predicadores de pobreza, pero nunca te cuentan el contexto completo. Primero, Jesús estaba hablando con un joven rico específico cuyo problema no era el dinero, era el amor al dinero. Su dinero se había convertido en su Dios. Segundo, inmediatamente después, en el verso 27, Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Incluso la salvación de los ricos es posible con Dios. Y tercero, y esto es crucial, en el mismo capítulo Pedro le dice a Jesús, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué responde Jesús? Les dice, bien, la pobreza es el camino. No, Marcos 10:29-30. No hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Captaste eso? 100 veces más ahora en este tiempo. No solo en el cielo, no solo espiritualmente. Ahora, en esta vida. Jesús está prometiendo prosperidad multiplicada a quienes lo siguen. Pero aquí viene la clave que cambia todo. Con persecuciones. La prosperidad del reino viene con oposición. ¿Y sabes cuál es la mayor persecución que enfrentas cuando Dios comienza a prosperarte? No viene del mundo, viene de la iglesia. Viene de cristianos religiosos que te van a decir que tu prosperidad no es de Dios, que te estás desviando, que el dinero te está corrompiendo. Es la misma persecución que enfrentó José cuando sus hermanos lo vendieron por envidia. Es la misma persecución que enfrentó David cuando Saúl trató de matarlo por celos. Es la misma persecución que enfrentó Jesús cuando los religiosos lo crucificaron porque su popularidad amenazaba su control. La religión odia la prosperidad, porque la prosperidad trae libertad, y la libertad amenaza el control religioso. Un cristiano próspero no depende del pastor para pagar sus cuentas. Un cristiano próspero puede cambiar de iglesia si no está siendo alimentado espiritualmente.
Un cristiano próspero puede financiar el reino de Dios sin pasar por la burocracia religiosa. Por eso te programaron para tener miedo al dinero. Por eso te enseñaron que la pobreza es humildad. Por eso te dijeron que pedir prosperidad es carnal. Es un sistema de control diseñado para mantenerte pequeño, dependiente y manejable. Pero Dios no te llamó a ser pequeño. Génesis 1:28 dice, «Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread». Esa fue la primera orden de Dios a la humanidad: fructificar, multiplicar, sojuzgar, señorear. Esos no son verbos de pobreza, son verbos de dominio, de expansión, de prosperidad. El problema no es el dinero, el problema es el propósito. Salomón prosperó para la gloria de Dios, hasta que su corazón se desvió. Entonces su riqueza se convirtió en trampa. Juan el Bautista vivió en austeridad para la gloria de Dios, y su simplicidad fue su poder. La pregunta no es si Dios quiere que seas rico o pobre. La pregunta es, ¿qué necesitas ser para cumplir tu propósito? Si Dios te llamó a construir empresas que empleen a cientos de personas, necesitas ser próspero. Si Dios te llamó a vivir entre los pobres y servirles, necesitas simplicidad. Si Dios te llamó a financiar ministerios, necesitas abundancia. Si Dios te llamó a ser misionero en lugares remotos, necesitas contentamiento con poco. Pero aquí está la verdad que la religión no quiere que sepas. La mayoría de nosotros estamos llamados a prosperar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que funciona con dinero. Las iglesias se construyen con dinero, los misioneros se envían con dinero, los huérfanos se alimentan con dinero, las Biblias se imprimen con dinero, los pastores comen con dinero. Proverbios 10:22 dice, «La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella». Dios sabe que necesitas recursos para vivir y para servirle efectivamente en este mundo. Por eso promete bendecir el trabajo de tus manos. Por eso promete abrirte las ventanas de los cielos. Por eso promete que si buscas primero su reino, todas las demás cosas serán añadidas. Pero aquí viene la trampa mental en la que muchos caen. Piensan que tienen que elegir entre Dios y el dinero, que es uno o el otro, que si prosperan, automáticamente se alejarán de Dios. Esa es una mentalidad de escasez, no de reino. La verdad es que puedes tener ambos. Puedes ser profundamente espiritual y altamente próspero. Puedes amar a Dios con todo tu corazón y tener cuentas bancarias rebosantes. Puedes ser usado poderosamente por Dios y vivir en abundancia. ¿Sabes quién entendió perfectamente esto? El apóstol Pablo. En Filipenses 4:12-13 dice, «Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece». Pablo sabía ser pobre y sabía ser rico, y en ambos estados servía a Dios poderosamente. No era la cantidad de dinero lo que determinaba su espiritualidad, era su corazón, era su propósito, era su enfoque en Cristo. Y ese es el secreto que cambia todo. El dinero es neutral. No es bueno ni malo, es una herramienta, como un martillo. Puedes usar un martillo para construir una casa o para destruirla. Puedes usar dinero para bendecir o para maldecir, para edificar el reino de Dios o para edificar tu propio ego. El problema nunca ha sido el dinero. El problema siempre ha sido el corazón. Primera de Timoteo 6:10 no dice que el dinero es la raíz de todos los males. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando amas el dinero más que a Dios, cuando confías en el dinero más que en Dios, cuando sirves al dinero en lugar de Dios, entonces tienes un problema. Pero cuando ves el dinero como lo que es, un recurso dado por Dios para cumplir su propósito en la tierra, entonces la prosperidad se convierte en una bendición, no en una maldición. Piensa en esto. Dios es dueño de todo. Salmo 24:1 dice, «De Jehová es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en él habitan. Todo el oro es de Dios, toda la plata es de Dios, todos los recursos son de Dios. ¿Realmente crees que el dueño del universo quiere que sus hijos vivan en miseria? Imagina a un padre terrenal multimillonario cuyos hijos viven en pobreza. ¿Qué dirías de ese padre? ¿Que es cruel, negligente, sin amor? Pero muchos cristianos creen exactamente eso sobre Dios. Creen que Dios, que tiene recursos infinitos, quiere que sus hijos apenas sobrevivan. Jesús mismo destruyó esa mentira en Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios quiere darte buenas cosas, no solo espirituales, sino también materiales. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo don perfecto. No solo los dones espirituales, también los materiales. Pero aquí viene el punto que separa a los que prosperan de los que no: la mentalidad. Si crees que la pobreza es santa, rechazarás la prosperidad cuando venga. Si crees que Dios está en contra de la riqueza, no trabajarás para obtenerla. Si crees que el dinero es malo, lo sabotearás cuando llegue a tus manos. Tu teología determina tu realidad. Si tu Dios es pequeño, tu vida será pequeña. Si tu Dios es limitado, tu vida será limitada. Si tu Dios es pobre, tu vida será pobre. Pero si tu Dios es el El Shaddai, el todo suficiente, el Dios más que suficiente, entonces tu vida reflejará esa abundancia. Mira la naturaleza que Dios creó. ¿Ves escasez? ¿Ves limitación? No, ves abundancia por todas partes. Millones de semillas en un solo árbol, billones de estrellas en el cielo, incantables granos de arena en las playas. Dios es un Dios de abundancia, no de escasez. Entonces, ¿por qué vives en escasez? ¿Por qué luchas cada mes para pagar las cuentas? ¿Por qué no puedes bendecir a otros como quisieras? ¿Por qué el reino de Dios no avanza más rápido? La respuesta es simple: programación religiosa. Te programaron para esperar poco, para pedir poco, para conformarte con poco. Te dijeron que eso era humildad, pero en realidad era limitación. Te dijeron que eso era espiritualidad, pero en realidad era religiosidad. Es hora de romper esa programación. Es hora de entender que puedes ser como Salomón si ese es tu llamado, o como Juan el Bautista si ese es tu propósito. Pero no tienes que ser pobre por default. No tienes que vivir en carencia como si eso agradara a Dios. Dios se agrada cuando cumples tu propósito. Y si tu propósito requiere recursos, Dios te los dará. Si tu propósito requiere influencia, Dios te la dará. Si tu propósito requiere plataforma, Dios te la dará. Deja de limitarte con falsas doctrinas de humildad, que en realidad son doctrinas de demonios diseñadas para mantenerte impotente. El reino de Dios necesita recursos para avanzar. Necesita cristianos prósperos que puedan financiar misiones, construir orfanatos, alimentar hambrientos, educar ignorantes, sanar enfermos. La pobreza no puede hacer nada de eso. La pobreza solo puede recibir, no puede dar. Pero cuando prosperas, cuando tienes abundancia, cuando tus copas rebosan, entonces puedes ser el canal de bendición que Dios siempre quiso que fueras. Entonces puedes ser la respuesta a las oraciones de otros. Entonces puedes financiar el avance del reino sin depender de nadie más. Y ese es el verdadero propósito de la prosperidad. No acumular para ti mismo, sino ser un canal de bendición. No para probar que eres mejor que otros, sino para servir mejor a otros. No para alejarte de Dios, sino para acercarte más a Él al participar en su naturaleza generosa. Salomón y Juan el Bautista. 2 hombres, 2 llamados, 2 niveles económicos, un solo Dios. Ambos cumplieron su propósito. Ambos agradaron a Dios. Ambos están en la eternidad. La pregunta no es si debes ser rico o pobre. La pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿Y qué necesitas para cumplirlo?
Si necesitas recursos y no los buscas por falsas doctrinas religiosas, estás desobedeciendo a Dios. Si tu propósito requiere simplicidad y buscas riquezas, estás fuera de orden. Pero estadísticamente, la mayoría de nosotros necesitamos más recursos de los que tenemos para cumplir efectivamente nuestro propósito, y Dios está esperando que rompamos las cadenas mentales de la religión para poder bendecirnos como siempre ha querido. Tu pobreza no glorifica a Dios, tu carencia no lo honra, tu limitación no lo exalta. Lo que glorifica a Dios es que cumplas tu propósito, sea con mucho o con poco, pero que lo cumplas completamente. Es hora de dejar de usar la espiritualidad como excusa para la mediocridad. Es hora de dejar de usar la humildad como máscara para el miedo. Es hora de dejar de usar la religión como justificación para la pobreza. Dios te dio poder para hacer riquezas. Úsalo. Dios te prometió bendecir el trabajo de tus manos. Créelo. Dios dijo que suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Recíbelo. La decisión es tuya. Puedes seguir creyendo que la pobreza es santa y vivir en limitación el resto de tu vida. O puedes despertar a la verdad de que Dios es un Dios de abundancia que quiere que sus hijos prosperen para su gloria. ¿Salomón o Juan el Bautista? No tienes que elegir basado en doctrina religiosa. Elige basado en propósito divino. Y cualquiera que sea tu elección, hazlo con excelencia, con pasión, con propósito. Porque al final del día, no se trata del dinero, se trata de la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios requiere que seas el próximo Salomón de tu generación, entonces prepárate para la abundancia. Pero si requiere que seas una voz en el desierto, entonces abraza esa simplicidad. Solo deja de creer la mentira de que Dios está limitado a una sola forma de bendecir. Deja de creer que la pobreza es automáticamente santa. Deja de limitar a Dios con tu religión pequeña. El Dios que hizo a Salomón billonario y usó a Juan el Bautista en el desierto, es el mismo Dios que tiene un plan para tu vida. Y ese plan, sea cual sea, es bueno, agradable y perfecto. Es hora de descubrirlo, es hora de vivirlo, es hora de prosperar según tu propósito.